tan querida, la Alberti. Además esto es un poco pues, fin de trimestre, fin de fiesta casi, ¿no? Dentro de poco pues muchos saldremos un poquito de desbandada y esta es también una forma de celebrar ese final de trimestre y la entrada de la primavera. Muchísimas gracias, Diego. Yo creo que eres demasiado modesto. Tú sabes mucho y la prueba es el catálogo que has ido confeccionando, efectivamente también, pues obviamente en colaboración, en diálogo con toda la gente que ha trabajado contigo, ¿no? Pero también en saber rodearse de la gente con la que quieres trabajar yo creo que es uno de los grandes méritos y también los privilegios de ser un editor. Y también es una maravilla pues poder hacer esta experiencia, ¿no? Este recital con Lola. A ver qué os parece. El libro, efectivamente, como decía Diego, es una puerta de entrada, es una introducción a una obra vastísima, porque la obra de Yeats cubre además varias etapas, comienza, digamos, en las postrimerías del siglo XIX, se empapa de todos esos aires prerrafaelitas, también simbolistas, incluso parnasianos de la época, y llega a comienzos del siglo XX y conecta con las primeras vanguardias, ¿no? Durante años el secretario de Yeats fue el vanguardista inglés por excelencia, que era Ezra Pound, ¿no? Y el propio Eliot, que lo miraba un poco a distancia, con su recelo y su reserva muy eliotiana, él lo respetaba profundamente, ¿no? Y cuando muere en el año 39 pues se ha convertido ya en la gran figura, el gran patriarca de las letras irlandesas, también por su posición, digamos, por su lugar en el devenir sociopolítico de su país, ¿no? Que obtuvo la independencia en vida de Yeats, y además fue senador durante 8 años del Estado Libre Irlandés. Es decir, que es una persona que está en el medio de muchísimos sucesos y desarrollos de la literatura, de la sociedad, de la historia irlandesa. Claro, resumir, condensar, compendiar una obra tan vasta en 40 poemas es poco menos que imposible, ¿no? Y por eso esto es una puerta de entrada, es una invitación a seguir leyendo. Por otra parte, Yeats ha sido muy traducido a nuestro idioma y aunque Diego es muy generoso, no diré que estas son las mejores traducciones, ni mucho menos. Para empezar, porque creo que no las conocemos todas, y también ha sido muy traducido en el mundo hispanoamericano, ¿no? Donde hay grandísimos poetas traductores y siempre los ha habido. Pero en la lectura que hemos planteado hoy, que son solamente 12 poemas, y lo del 12 ha sido casual, no va con segundas, hemos querido plantear un pequeño viaje, ¿no? Esa primera etapa de Yeats, como decía antes, está muy empapada de esos aires prerrafaelitas, también de lo que se llamó en esa época el crepúsculo celta. Y son poemas muy musicales, son poemas casi incantatorios, donde el elemento musical, sonoro, es fundamental, donde el halago, ¿no? Al oído es fundamental, ¿no? Y bueno, esos son poemas muy difíciles de traducir. En realidad lo único que podemos hacer son aproximaciones, ¿no? Es como traducir algunos romances de Lorca al inglés, ¿no? Pues, verde que te quiero verde. ¿Cómo podemos darle su vida en otro idioma, ¿no? Está tan unido, digamos, a la sonoridad de la propia tradición que es complicado recrearlo en otro idioma. Después esos son 2 poemas, ¿no? ¿Quién va con Fergus? Y el famoso La isla del lago de Innisfree. Ahí Fergus representa un poco las fuerzas elementales de la naturaleza, es casi una especie de geniecillo, ¿no? Del bosque, una especie de duendecillo. Luego está esa imagen del lago, de la isla de Innisfree, que es esa isla un poco paradisíaca, ¿no? Legendaria, mítica, donde el poeta sueña su retiro. Luego entramos en una zona que es la zona de la poesía amorosa, primero con unos poemas breves de juventud, entre los cuales está el poema que da título al libro, ¿no? He extendido mis sueños a tus pies, que es un poema, yo creo que célebre. Y luego hay un breve poema epigramático, lo escucharéis, que es un poema que se titula Un abrigo, que es también el origen de ese famoso poema de Juan Ramón Jiménez, que recordaréis todos de la escuela, que era vino primero, pura, vestida de inocencia, etcétera, etcétera. El poema de Yeats es mucho más epigramático y un poquito más, diría con un aire un poco más chulesco, ¿no?
pero es un poco el origen de ese mismo poema de Juan Ramón, porque en ellos hubo una parecida evolución, ¿no? Una primera época, digamos, muy parnasiana, ¿no? Con mucho brillo retórico, con una gran riqueza de imágenes y también de referencias míticas, y luego una segunda etapa donde el lenguaje se vuelve más desnudo, más seco, más esencial. En el caso de Yeats, mucho más seco y, digamos, más epigramático que en el caso de Juan Ramón, pero la evolución es un poco la misma en ambos casos. Y Yeats entra en ese momento en una época de grandes poemas visionarios. Son los poemas de Bizancio, son los poemas El aviador irlandés prevé su muerte, que también es un poema conocido, y ese famoso poema también que se titula El segundo advenimiento, The Second Coming, que es esa visión, digamos, ¿no? De la guerra inminente, de la destrucción inminente, ¿no? Que está planeando en su mente. Y luego ya al final de la lectura, los últimos 3 poemas son más breves, y son poemas, son bien epifanías urbanas, momentos de iluminación en la ciudad, o también un poema que resulta curioso, que se titula Luego qué, ¿no? Then what, que es una especie de resumen de su propia vida, y es un resumen por una parte, de un hombre que se siente, entre comillas, triunfador o exitoso, pero que al mismo tiempo siente una profunda insatisfacción y también la duda íntima, profunda, sobre el alcance de sus logros, ¿no? Y para terminar, es un poema que se titula Política, es un breve también, es un poema un poco epigramático, pero que resume un poco esa actitud vital de Yeats, ¿no? Que hasta el final de su vida estuvo reinventándose, estuvo persiguiendo un poco un ideal inalcanzable, ¿no? Y además en el que ese poema final resuena de nuevo la pasión amorosa, ¿no? De otra manera. Pero digamos que en esta lectura hemos intentado, Lola y yo, pues dar ese muestrario un poco de la obra de Yeats, sabiendo que es prácticamente imposible. Y bueno, la selección musical maravillosa es de Lola y yo le agradezco porque ya hace 2 o 3 semanas me mandó esas sugerencias y en torno a esas sugerencias musicales pues hemos confeccionado esta lectura, ¿no? Y quería comentar simplemente una cuestión, y es que, bueno, muchos de los poemas de Yeats, bueno, la mayor parte de los poemas de Yeats, casi todos, son poemas originalmente con rima, con metro, clásicos, en inglés. Hay una nota muy divertida, él recordaba siempre que había asistido a una lectura del poeta y artista prerrafaelita William Morris, del cual fue amigo. Y era una lectura en la cual un recitador profesional leía un poema de William Morris. William Morris estaba entre el público, pero había otra persona que leía su poema. Y William Morris escribía poemas narrativos, épicos, quizás no han envejecido muy bien, porque efectivamente la épica no ha resistido, digamos, a la modernidad, al menos en poesía, pero el recitador lo leyó casi como si fuera una novela. Y William Morris salió enfurecido, ¿no? Salió de la sala encolerizado y dice: me ha costado sudor y lágrimas meter eso en verso, ¿no? Para que alguien venga ahora y lo lea como si fuera prosa, ¿no? Y lo que quería es que se mantuviera el elemento rítmico del poema original. Y lo mismo decía Yeats. Yo dudé hasta el último momento si incorporar, antes de la lectura, escuchar un poema de Yeats en YouTube, hay varias grabaciones, pero la verdad es que suponía ya, a nivel técnico, ya todo esto suponía un dolor de cabeza, y el que tenga curiosidad, directamente en YouTube puede escuchar, poner simplemente Yeats Reading, His Own Poetry, y lo encontráis sin ningún problema. Y veréis que él hace una lectura casi también incantatoria, ¿no? Incluso hay comentarios que dicen, parece el fantasma de las navidades pasadas, ¿no? Porque lee realmente con muchísimo énfasis rítmico y métrico. Bueno, yo no voy a, digamos, a caer quizás en ese tono, porque no es el mío, pero sí voy a procurar que sus poemas tengan, en la medida de lo posible, ese elemento rítmico y métrico. Y yo creo que podemos empezar. Yo, como soy un poco pesada con estas cosas, quiero decir que esto no es un concierto de piano, entonces me preocupa mucho no tapar a Jordi, porque lo importante hoy es la poesía.
Entonces, ¿os parece bien este volumen? ¿Se escucha bien el piano solo aquí? Sí. Y si hablas ahora, esto... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien a Jordi? ¿Se escucha bien o se tapa? Bueno, bajo un poquito. Baja un poquito. Sí. Gracias. De todas maneras, yo estaré atenta y si tal, porque esto es un teclado, no es un piano acústico, no tiene la misma sensibilidad, me hacéis. Y así hacemos todos juntos. ¿Vale? Vamos. Ah, y lo último, perdón. Me gustaría mucho que si os apetece aplaudir, que sea al final. Notaréis el momento por mi cara de ya. Pero, pues eso, que sea un viaje todos juntos y aunque haya pausas de cambios de partituras y tal, que sea un viaje ininterrumpido. ¿Quién irá desde ahora en el carro de Fergus a rasgar la penumbra del recóndito bosque y bailar a la orilla de las aguas en calma? Alza, joven, tu frente pelirroja y alza, niña, tus párpados serenos y no penséis ya más en miedos ni esperanzas. Y no penséis ya más con esquiva mirada en el misterio amargo del amor, pues que Fergus gobierna las livianas carretas y gobierna las sombras de los bosques y el blanco pecho del sombrío mar y todas las errantes estrellas despeinadas. He de partir sin falta, partir hacia Innisfree y
alzar una cabaña con arcilla y con zarzas. 9 hileras de judías tendré, un enjambre de abejas, y solo he de vivir en el claro vibrante. Y algo de paz encontraré, pues la paz llega lentamente. Gotea entre los velos de la aurora y el lugar donde canta la cigarra. Allí la medianoche es un rescoldo, el mediodía un brilla púrpura y la tarde se puebla de alas de pardillo. He de partir sin falta, pues siempre, noche y día, oigo temblar las aguas a la orilla del lago. En medio del camino, o las grises aceras, allá en lo más profundo del corazón, las oigo. Si tuviera las telas bordadas de los cielos, con luz de plata y oro entretejidos, las oscuras, añiles y vaporosas telas de la noche y la luz de la penumbra, dispondría mis telas a tus pies. Pero como soy pobre, solo tengo mis sueños. He extendido mis sueños a tus pies. Pisa con suavidad, porque pisas mis sueños. He bebido cerveza del país de los jóvenes y lloro, porque ahora lo sé todo. He sido un avellano y hace mucho, en un tiempo remoto, colgaron de mis hojas la estrella de canopo y la osa mayor. Me transformé en arroyo que los caballos pisan. Me transformé en un hombre, un odiador del viento, que sabe al menos una cosa: que su cabeza no yacerá en el pecho, ni sus labios en el cabello de su amada mientras no muera. Oh bestia del baldío, ave del aire, tendré que soportar tus gritos amorosos. Hay gris en tu cabello. Los jóvenes ya no contienen el aliento a tu paso. ¿Acaso algún anciano te bendiga entre dientes? Porque fue tu plegaria la que ayudó a curarle en el lecho de muerte. Tan solo por tu bien, que todos los pesares del corazón ha conocido, que todos los pesares del corazón ha procurado. Desde la escasa infancia atesorando agobiante belleza. Tan solo por tu bien, el cielo se ha guardado el golpe de su sino. Tan grande su porción en la paz que confieres con solo entrar en una sala. Tu belleza no puede sino dejar entre nosotros vagos recuerdos. Nada sino recuerdos. Así dirá un muchacho a un viejo cuando los viejos callen. Háblame de esa dama que el poeta de obstinada pasión cantó para nosotros, cuando la edad más bien debía helar su sangre. Vagos recuerdos, nada sino recuerdos. Mas en la tumba todos habrán de renovarse. La certeza de que veré a esa dama reclinada o en pie, o caminando con la gracia temprana de su sexo, ante el fervor de mi joven mirada, ha hecho que balbucee como un necio. Eras más bella que ninguna,
salvo por un defecto de tu cuerpo. Tus manos, tus pequeñas manos, no eran hermosas. Y temo que saldrás corriendo a hundirlas hasta la muñeca en ese lago misterioso, siempre colmado, donde aquellos que obedecieron la ley sagrada se han sumergido y son perfectos. Deja intactas las manos que he besado por el bien del antiguo bien. Muere el toque final de medianoche. Todo el día en la misma silla, de sueño en sueño y rima en rima, he deambulado charlando sin sentido con una imagen de aire. Vagos recuerdos. Nada sino recuerdos. Un gabán le di a mi canto, recamado con adornos de viejas mitologías de los tobillos al cuello. Mas los necios lo usurparon, llevándolo por las calles como si fuera obra suya. Bien está que se lo queden, canto, pues hay más arrojo en pasearse desnudo. Un aviador irlandés prevé su muerte. Sé que en algún lugar entre las nubes he de hallar mi destino. No odio a quienes son mis enemigos. No amo a quienes debo defender. Mi país es Kiltartan Cross. Mis paisanos, los pobres de Kiltartan. Ningún posible fin ha de quitarles nada ni hacerlos más felices de lo que eran. Ni leyes ni deberes me ordenaron luchar, ni estadistas ni masas entusiastas. Un solitario impulso de deleite me empujó a este tumulto entre las nubes. Todo lo sopesé, de todo hice memoria. Los años por venir me parecieron vano aliento los años transcurridos, en igualdad con esta vida y esta muerte. Navegando hacia Bizancio. Aquel no es un país para viejos. Los jóvenes unos en brazos de otros, pájaros en los árboles, esas generaciones moribundas cantando, cascadas de salmón y mares de caballa, aves, peces o carne, celebran en verano cuanto ha sido engendrado, nace y muere. Sujetos a esa música sensual, todos descuidan los monumentos de la mente inmarchitable. Cosa indigna es un viejo, un abrigo andrajoso montado en una estaca, excepto cuando el alma bate palmas y canta con más fuerza por cada desgarrón de su mortal vestido. Pues no hay escuela para el canto, solo estudiar los monumentos de su propia magnificencia. Y por ello he cruzado los mares y venido a la ciudad sagrada de Bizancio. Oh sabios congregados en el fuego divino, cual figuras murales en un mosaico de oro, venid a mí del fuego, girando en la espiral, para ser los maestros de canto de mi alma. Purgad
mi corazón. Enfermo de deseo y uncido a un animal agonizante, os recuerda quién es y encomendadme al artificio de la eternidad. Fuera de la naturaleza no tomaré mi forma corpórea de ningún objeto natural, sino de aquellas formas que los orfebres griegos crean forjando el oro y en oro recubriéndolas, a fin de prevenir la modorra imperial. O ponen a cantar en un árbol dorado ante las damas y señores de Bizancio los hechos que pasaron, pasan o pasarán. El segundo advenimiento, the second coming. Girando sin cesar en la espira creciente, el halcón ha dejado de oír al halconero. Todo se desmorona, el centro se doblega. Arrecia sobre el mundo la anarquía, arrecia la marea rebosante de sangre y en todas partes la ceremonia de la inocencia es anegada. Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de brillo apasionado. Sin duda una revelación es inminente. Sin duda el segundo advenimiento es inminente. El segundo advenimiento. Apenas digo estas palabras cuando una vasta imagen del Spiritus Mundi perturba mi visión. Oculta en las arenas del desierto una forma con cuerpo de león y cabeza de hombre, de pupilas vacías y crueles como el sol, mueve sus lentos muslos, mientras en torno fluyen las sombras indignadas de las aves del yermo. Cae de nuevo la oscuridad. Pero ahora sé que 20 siglos de pétreo sueño fueron mortificados hasta la pesadilla por el mecerse de una cuna. Y qué bestia escabrosa, llegada al fin su hora, se arrastra hacia Belén para nacer. Atrás quedaban mis 50 años, un hombre solo en Londres. Me senté en un café lleno de gente, taza vacía y libro abierto en la mesa de mármol. Y mientras observaba café y calle, mi cuerpo ardió súbitamente. Y un cuarto de hora más o menos me pareció tan grande la mi dicha que estaba bendecido y podía bendecir. Los amigos que tuvo en el colegio pensaban que sería un hombre célebre. De la misma opinión vivió sin tacha, llenando su veintena de trabajo. ¿Y luego qué? Cantó el fantasma de Platón. ¿Y luego qué? Todo lo que escribió fue bendecido y más tarde llegó la recompensa. Dinero acorde a sus necesidades, amistades que fueron para siempre. ¿Y luego qué? Cantó el fantasma de Platón. ¿Y luego qué?
Sus más felices sueños se cumplieron. Una pequeña finca, esposa, hijos. Tierras que dan repollos y ciruelas, ingenios y poetas a su paso. ¿Y luego qué? Cantó el fantasma de Platón. ¿Y luego qué? Cumplí con mi labor, pensó, ya viejo, fiel a mi plan. Así rabian los necios. Nada me desvió de mi camino. Algo conduje hasta la perfección. Pero más fuerte cantó el fantasma. ¿Y luego qué? ¿Seré capaz, estando allí esa chica, de prestar atención a la política española, a la romana o la soviética? Pero que hay un hombre viajado que sabe de qué habla, y a su lado un político que ha leído y pensado largamente. Y tal vez lo que dicen sea cierto, de la guerra y el riesgo de una guerra. Mas si volviera a ser joven y pudiera tenerla entre mis brazos. Muchas gracias. Qué bonito, precioso. No sé, como es un recital un poco extraño, no sé si... Un bis. Falta un bis. Falta un bis. Ayúdanos ahí. ¿Y ahora El qué? micro, coge el micro. Ah, perdón. Que teníamos un problema con un tema, ¿no? Había dos poemas breves y digo, hay que clavar esos dos poemas. Y ya he terminado el verso y ya has acabado tú la última nota. Lo hemos clavado. Uno en inglés, Jordi. En inglés. Puede ser. Pero mi inglés, primero, mi inglés, y segundo, tendría que ser en irlandés. Pero bueno, sí, puedo leerlo en inglés, sí. Please, please. Pero no lo tengo memorizado, o sea, que tendría que leerlo así, ¿no? Pero Jordi, cualquier- y después los reclamas van los recuerdos. ¿Cuál, perdón? Van los recuerdos.
Otra vez, el de vagos recuerdos. Por favor. Sí. Ese, fíjate, es Que quiero echarle yo una llorada. Sí, fíjate que es el poema. Soy gallego y antes de marcharme quiero... Claro, claro. Sí, porque va la conexión galaico-irlandesa, ¿no? Brenda y todo. Fíjate que ese es el único poema que no, o sea, lo tengo en la cabeza, pero no lo tenía memorizado porque es verdad que tiene, hay momentos de la sintaxis y Pues es uno de los poemas que tiene, Yo, de verdad, tiene alguna ¿Te lo puede complexión. decir aquí mi vecina? Bueno, no sé cuál quieres que, de los que he leído, cuál os ha gustado, así que pueda leer. El segundo advenimiento. El segundo avenimiento, nada menos, ¿no? Ya puestos a pedir, ¿verdad? Bueno, pues vamos con el segundo advenimiento. Que, bueno, que es un poema, siempre sea, sobre todo la primera estrofa, ¿no? Esa de los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de odio apasionado. Es como un aforismo, ¿no? Sobre, en general, la humanidad. Y bueno, pues haremos lo que podamos, en inglés. No lo he ensayado, o sea que veremos lo que podamos. The second coming. Turning and turning in the widening... Ah, bueno, perdón. Aquí hay una palabra que es gyre, con Y, que es casi un neologismo del propio Yeats y que no se sabe muy bien cómo traducirse, como espiral, como espira, como... Es la imagen de una espiral que crece en el aire, ¿no? Y bueno, es un término que utiliza Yeats exclusivamente para su poesía, ¿no? Y también para su prosa visionaria. ¿Cuál es? Gyre, es con G-Y-R-E. Gire, pero con Y. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming. Hardly are these words out, when a vast image out of Spiritus Mundi troubles my sight. Somewhere in the sands of the desert, a shape with lion body and the head of a man. A gaze blank and pitiless as the sun is moving its slow thighs, while all about it real shadows of the indignant desert birds. The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle. And what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. Esto no lo escucharé luego en Instagram, ¿no? Porque me voy a ver todos los errores del mundo. Vagos recuerdos, nada si los recuerdos. Sí. Pero lo hacemos con la musiquita, ¿no? Claro, claro. Bueno, tengo aquí... Vamos, yo no lo quería pedir todo para que no me dijerais pillón, pero Tengo sí, aquí no puede ser, Lola. canciones de Irlanda sin palabras. Y es todo esto. No, pero era la de... Es la que... A ver, tengo por aquí. Luego Mercedes me regaña. Sale, Ah, sale, vale. O sea, que esto es un bis, que es repetición de... Es el único hit que tenemos, ¿no? Es como los cantantes que solo tienen un hit. Tienen que hacer el bis varias veces. Aquí me vais a permitir decir que este arreglo lo he hecho yo, que Sally Gardens y se lo he dedicado. Muy bien. Bravo, 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 Lola.
Hay gris en tu cabello. Los jóvenes ya no contienen el aliento a tu paso. ¿Acaso algún anciano te bendiga entre dientes porque fue tu plegaria la que ayudó a curarle en su lecho de muerte? Tan solo por tu bien, que todos los pesares del corazón ha conocido, que todos los pesares del corazón ha procurado, desde la escasa infancia atesorando agobiante belleza. Tan solo por tu bien, el cielo se ha guardado el golpe de su sino. Tan grande su porción en la paz que confieres con solo entrar en una sala. Tu belleza no puede sino dejar entre nosotros vagos recuerdos, nada sino recuerdos. Así dirá un muchacho a un viejo cuando los viejos callen: hábleme de esa dama que el poeta de obstinada pasión cantó para nosotros, cuando la edad más bien debía helar su sangre. Vagos recuerdos, nada sino recuerdos. Mas en la tumba todos habrán de renovarse. La certeza de que veré a esa dama reclinada o en pie o caminando con la gracia temprana de su sexo, ante el fervor de mi joven mirada, ha hecho que balbucee como un necio. Eras más bella que ninguna, salvo por un defecto de tu cuerpo. Tus manos, tus pequeñas manos, no eran hermosas. Y temo que saldrás corriendo a hundirlas hasta la muñeca, en ese lago misterioso siempre colmado, donde aquellos que obedecieron la ley sagrada se han sumergido y son perfectos. Deja intactas las manos que he besado por el bien del antiguo bien. Muere el toque final de medianoche. Todo el día en la misma silla, de sueño y sueño, y rima en rima, he deambulado, charlando sin sentido, con una imagen de aire. Vagos recuerdos, nada sino recuerdos. Bravo. Qué suerte, es verdad. Qué regalo tan bonito Sí, qué regalo. para terminar la semana Sí. y el mes de marzo. Sí. Yo creo que abrir ronda de preguntas es un poco impertinente ahora, ¿no? Lo dejamos aquí. A mí me gustaría que dijeras algo de Sandra Bailova, Sí. que es la artista. Sí, para terminar, es cierto que no hemos dicho antes que bueno, os comentaba la importancia de las ilustraciones, en este caso son de Sandra Bailova, una ilustradora que vive en Burgos y que es nuestra segunda colaboración juntos. El anterior fue el de Transformaciones de Anne Sexton, y creo que es una ilustradora que, bueno, si no la conocéis, tenéis que seguir su trabajo porque es realmente fascinante cómo interpreta de bien la poesía. Ilustrar poesía siempre es difícil, pero también es muy sugerente, y yo creo que ella ha encontrado perfectamente el tono para estos poemas. Como podéis ver aquí, por ejemplo, este de Aviador, son realmente trabajos muy poéticos y que se pueden disfrutar solamente como casi poemas visuales. Así que, bueno, no muchas gracias, pero gracias, Sandra, si nos estás escuchando por ahí. Y muchas gracias a todos por acompañarnos.